Tribunal, luego de haber ponderado los méritos de la recusación presentada in voce, ha valorado los siguientes aspectos. La parte recusante aduce, conforme al artículo 78.10 del Código Procesal Penal, que el tribunal se ha constituido en un ente parcial y presentaba la acción recusatoria conforme al artículo 80. Señala la recusante de que el tribunal posee prisa alrededor del conocimiento del fondo del proceso. Es menester señalar en ese sentido que si el tribunal hubiese poseído la referida prisa, pues a la que hace referencia dicha parte, no hubiese tutelado, como al efecto lo ha realizado, a través de amplios plazos, dispuestos en distintas fechas, en aras de preparar sus medios de defensa. Por demás, en cuanto al establecimiento de un tiempo alrededor de las intervenciones en justicia, señala también la parte lo referente al tiempo de las intervenciones en justicia. Es la propia norma, en el artículo 313 del Código Procesal Penal, la que dispone que el legislador le otorga la prerrogativa al tribunal, al juez, de la dirección del debate. En ese sentido, le otorga la facultad de poder rechazar todo lo que tienda a prolongar el debate acerca de las intervenciones. Siendo lo dispuesto por el tribunal una característica propia de ello, en el sentido de restringir estas intervenciones de las partes partiendo del pedimento a plantear sin que ello implique afectación. Esto ha sido conforme a lo dispuesto por el propio legislador y muchísimo más en un caso como el de Marras, un caso en cuestión, donde existen una gran cantidad de partes. Y la gran cantidad de partes, pues, demanda a que se haga un uso efectivo del factor tiempo. Y por ello ser también una facultad del tribunal, tal como señaló en ese sentido. Por demás, dicha parte del proceso ha tenido la posibilidad de expresar ampliamente sus pretensiones en justicia en diferentes vistas y audiencias celebradas, tanto en lo principal como en cuestiones subsidiarias o alternativas. En la audiencia anterior, el tribunal suspendió la audiencia por el avanzado de la hora, con la salvedad de que en el día de hoy le otorgaría en primer orden la palabra a dicha parte, para presentar sus pedimentos en justicia y sus incidentes. Eso se suscitó en este escenario, se le otorgó la palabra en tal sentido y se procedió, en vez de presentar dichos pedimentos, a plantear la recusación. En torno a que el tribunal dispuso alrededor de la ciudadana Isis Tapia lo concerniente a que se presentara la audiencia, no obstante su condición de salud, es menester resaltar en prima fase que la hoy recusante, por medio de dicha condición, expresa motivos inherentes, atinentes a posiciones que forman parte de los derechos de otra parte, y que en el marco de la misma audiencia, por medio de sus representantes legales de esta ciudadana, han expresado no comulgar con ellos. Pero por demás, a pesar de ello no ser una cuestión directamente relacionada a la hoy recusante, conforme al expresado en audiencia anterior, fue dicha misma parte, por medio de su representante legal, que solicitó al tribunal un turno posterior, lo cual fue acogido por el tribunal a los fines de presentar la referida ciudadana. Y ello no sería un impedimento para que dicha ciudadana se presentase, señaló el representante legal en ese sentido. Corriendo la misma suerte igualmente en cuanto a lo señalado por el tribunal con anterioridad, haciendo referencia alrededor de otra parte del proceso, en torno a que en su momento, conforme a la dirección del debate, estableció que producto de la labor de ponderación posterior a los debates, no podría imponérsele hora en cuanto a regresar con el fallo. Todo eso podría, en todo caso, podría delegarse la calidad en otro letrado, como se ha realizado en ocasiones anteriores, con otras partes, sin ello generar situación alguna. El tribunal siempre ha dispensado un trato respetuoso, afable y distendido a todas las partes del proceso. La Constitución, en su artículo 149, párrafo 1, pues le otorga a los tribunales la autonomía interpretativa al momento de resolver las controversias del litigio. Esa autonomía interpretativa
presenta un mandato constitucional, ya previamente señalado por el juzgador, como por igual un mandato legal, en razón de que desde que el tribunal ha sido apoderado del presente proceso, ha tenido a bien justipreciar distintos pedimentos de las partes adversas en el litigio, bien sea para rechazarlos o para acogerlos. De ahí que el tribunal haga esta gimnasia jurídica acerca de lo previsto en el artículo 149 de la Constitución de la República, y ello ser extrapolado a la presente petición referente a la recusación, en razón a lo siguiente. Alrededor de esta parte imputada, representada por los abogados que han presentado la recusación planteada, y a los fines de un histórico del proceso, en una primera audiencia solicitaron al tribunal lo relativo al otorgamiento de un plazo, a los fines de hacer efectivo el derecho de defensa sobre la acusación presentada. Eso fue concedido por el tribunal, por considerar bajo esa soberanía que señalaba previamente el juzgador de Administración de Justicia que era de derecho lo mismo. Pero no solo ello, en una segunda audiencia el tribunal tuteló a esa parte recusante lo referente a la propia garantía del derecho de defensa, bajo la figura de reposición de plazo. No obstante a ello, en una tercera audiencia, a pesar del pedimento de oposición de las partes adversas, dígase Ministerio Público, representante legal del Estado y de la Fundación, también tuteló el derecho, pedimento planteado por la hoy recusante en el sentido de que le fueran repuestos los plazos, a los fines de ejercer el derecho de defensa. El tribunal acogió ese pedimento y otorgó un plazo amplio en tal sentido, a pesar de mediar oposición de la parte adversa. Pero a la vez el tribunal ha recibido instancia de resolución de peticiones de parte del hoy recusante, la cual ha sido admitida en cuanto a la forma, fijando fecha al respecto, con el fin de observar las garantías de acceso a la justicia y ponderar la existencia de cualquier prerrogativa en aras luego de ser escuchadas las partes, fijar su posición en justicia. Al mismo tiempo, el tribunal, en fecha 2 de febrero del año 2023, con oposición de las partes adversas a la hoy recusante, procedió a ordenar el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre la parte imputada, disponiendo medidas alternas de las cuales hoy goza la propia recusante. Sobre cada una de esas circunstancias en derecho, el tribunal debe necesariamente concluir que de esta forma no se comporta un ente parcial, ya que cada una de esas peticiones en justicia hubiesen sido justamente rechazadas por la existencia de esa alegada parcialidad. A criterio del tribunal, el hecho de que un tribunal en justicia deniegue un pedimento, como paralelamente haya acogido otros en sus debidos momentos procesal, es justamente observar el objeto y función de los tribunales, administrar justicia. Por ende, a criterio de este tribunal no puede asimilarse el rechazo de determinados pedimentos a un aspecto relacionado a la parcialidad, ya que justamente es una facultad legal otorgada al juzgador en el ejercicio de sus funciones, traducida en acoger o no mediante resolución motivada los pedimentos planteados por las partes, tal cual resultó en audiencia anterior sobre el pedimento planteado por la hoy recusante, en cuanto a que el tribunal procediese a suspender la audiencia a los fines de que la Cámara de Cuentas entregase documentación solicitada. Ese pedimento, respecto al cual fue tutelado por el tribunal en fecha 24 de febrero del presente año, se le otorgó un plazo de 20 días a tales fines. Posteriormente, conforme a esa documentación y a los insumos en ese momento aportados, y conforme además por lo dispuesto en los actos ministeriales número 60/2023 del 24 de marzo y 61/2023 del 27 de marzo. Señalando esos actos que se actuó a requerimiento de la Cámara de Cuentas, se procedió a notificar ese informe de investigación especial practicada al plan de humanización, como un conjunto de anexos y legajos. Ello en ocasión de la resolución número 501-00445, dictada por la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. De ahí que el tribunal en ese momento, y conforme al legajo probatorio aportado en ese momento, que poseía y conforme un acto ministerial que posee fe pública hasta prueba en contrario, en ese momento procesal no haya retenido el supuesto planteado por la hoy recusante. Y máxime cuando lo hoy aportado por la recusante como elemento por medio de la recusación,
en este caso referidas declaraciones alrededor del informe de Cámara de Cuentas, como expone el mismo recusante, se producen días después de la última audiencia celebrada, esa última audiencia 28 de abril, y la hoy recusante señala en entrevista en fecha 2 de mayo, por vía de consecuencia y por la propia razonabilidad, ello no fue aportado ni debatido con los mismos argumentos en la última audiencia celebrada tal cual fue el 28 de abril. Que como bien podrá observarse, si bien es cierto que la hoy recusante establece como causal de recusación aquella consignada en el artículo 78, numeral 10, no menos cierto deja de ser que a criterio de este tribunal la misma se erige como una acción recusatoria sin mérito o fundamento, en inobservancia del artículo 80, párrafo primero del Código Procesal Penal. Y máxime cuando el propio juzgador que dirige la audiencia siempre ha enarbolado la garantía del debido proceso en el ejercicio de su ministerio jurisdiccional, procurando arbitrar los procesos con absoluta imparcialidad. En tales atenciones, el tribunal procede en cuanto a la forma, declarar buena y válida la presente recusación interpuesta por la parte imputada, Alfredo Alexander Solano, y en cuanto al fondo, procede a rechazar la misma, por no haber verificado en la especie alguna causa fundada en motivos valederos, en base a los cuales se afecta la imparcialidad del juzgador que dirige la audiencia. Por igual, el tribunal desestima lo planteado alrededor del otorgamiento de plazos, conforme a lo peticionado tanto por la hoy recusante como por la parte acusadora, en razón de que conforme a la propia normativa procesal penal y al principio de legalidad, conforme al artículo 80, la recusación debe indicar los motivos en que se funda, los elementos de prueba, y que durante las audiencias, tal cual es el caso de Marra, la recusación se presenta oralmente y se deja constancia en ella de sus actos, conforme al acta de los motivos que se establece al efecto. No establece la ley existencia de plazos en tal sentido, por ende desestima ese otorgamiento de plazos. Vía de consecuencia, el tribunal, luego de haber rechazado esta recusación y ahora de cumplir con el principio de legalidad, remite el presente proceso a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, vía la coordinación del juzgado de la instrucción, a los fines de que evalúe la recusación planteada. Y partiendo de que el proceso pertenece al tribunal como órgano y no al juzgador propiamente hablando como persona, se hace necesario también, tomando la consideración de partes, logística de convocatoria que conllevaría a ello, máxima de experiencia, el principio de economía procesal, el fijar una fecha de forma razonable, amén de que este salón donde se encuentra el tribunal no es el salón habitual y natural, y ello conlleva observar una disponibilidad del salón. El tribunal también valora eso en ese sentido. No se afectaría el proceso, pero una próxima fecha razonable se tendría esa decisión correspondiente a dicha recusación, bien alrededor del presente juzgador o con otro designado al efecto. En esas atenciones el tribunal falla. Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente acción recusatoria interpuesta por el imputado Alfredo Alexander Solano. En cuanto al fondo, rechaza la misma por los motivos anteriormente esgrimidos. A la vez dispone la remisión del presente proceso. La presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito decida sobre la misma conforme al artículo 82, vía la coordinación del juzgado de la instrucción. Fija la próxima audiencia para el día 2 de junio a las 9 de la mañana ante este mismo salón, sobreseyendo el proceso en cuanto a lo principal y lo subsidiario hasta tanto se haya decidido sobre dicha recusación. Les deseo buenas noches. De pie, por favor.